Bien, pasemos ahora a trabajar las piernas. Vamos a comenzar a hacer uno de los dos músculos que vamos a trabajar. Recordemos que estamos trabajando la rutina del principiante o de los principiantes, si nos referimos en género masculino y femenino. Entonces, para comenzar a trabajar las piernas, en el día de hoy vamos a trabajar con la prensa de las piernas en 45 grados. En esta máquina se pueden trabajar simultáneamente varios músculos, pero en este momento vamos a hacerlo de tal manera que funcione de manera integral, aunque siempre trabajará con mayor énfasis lo que conocemos como el cuádriceps. Vamos a disponernos a hacerlo. Necesito que prestemos muchísima atención en el movimiento que hago con relación a los pasadores, porque es el sistema de seguridad de la máquina para que la máquina no se nos venga encima y nos cause alguna lesión al momento de comenzar el ejercicio, sobre todo si trabajamos con pesos que superan nuestra fuerza con las piernas, nuestro peso corporal. Entonces, nos sentamos, chequeamos que esté reclinada a nuestra conveniencia, colocamos las piernas, subimos las piernas y colocamos los pies de la forma más centrada posible. La distancia entre los pies es la misma distancia que hay en mis hombros. Debo tratar de que haya la misma distancia, hombro con los pies. Una vez que estoy bien colocado, saco el peso y quito los pasadores. Nótese que este es el sistema de seguridad. Si yo dejo esto puesto, la pesa jamás bajará. Entonces, saco el peso, libero los pasadores y dejo que el peso retraiga las piernas. Debo tratar de que el peso sea detenido por el músculo del cuádriceps y no por el estómago. O sea, no hacer esto. Y entonces el tronco es quien detiene el peso. El ejercicio está incorrecto así. Debo detener el peso con la fuerza de las piernas. Yo por lo general coloco los codos sobre el asiento y dejo que la pierna toque la palma de la mano. ¿Paz? Esta es la forma. Tratar también, hay gente que cuando llega hasta el final entonces hace este movimiento y descansa de esta forma, causando una tensión que no debe ser en los tendones de la parte posterior de la rodilla. Eso lesiona los tendones. Debo quedarme semiflexionado. 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 Y cuando bajo, el peso lo detiene el cuádriceps. Nunca el abdomen, nunca esto. Entonces lo hago corrido para que lo veamos de mejor manera. Como he dicho anteriormente, siempre la respiración, salvo algunas excepciones, se debe tomar en el momento positivo. En este caso, cuando las piernas están arriba, que todo el peso cae sobre la columna de las piernas, es el momento ideal para tomar el aire. Tomo el aire, ejecuto el movimiento y en la fase negativa, suelto el aire. Para efectos de hablar estoy levantando la cabeza para poder darle la cara a la cámara, pero en realidad la cabeza va recostada. Bien. Termino el ejercicio, tomo los pasadores y descanso. Igual que siempre, vamos a hacer 4 series de 12 a 15 repeticiones para los caballeros y en el caso de las damas de 8 a 12 repeticiones. Entonces recuerden, cuidado con los pasadores, respirar en el momento positivo y soltar el aire en el momento negativo. Los pies al ancho de los hombros. Y esto entonces, como les dije anteriormente, se llama prensa, ejercicio de prensa para las piernas en 45 grados. Bien, continuando con la rutina para el principiante en lo que toca a las piernas, vamos a realizar este ejercicio en esta máquina que es el curl de bíceps femoral, es decir, vamos a trabajar la parte posterior de la pierna. Hace un momento trabajamos la prensa con la parte frontal que es el bíceps, ahora vamos a trabajar el bíceps femoral y lo hacemos
en este aparato donde nos recostamos boca abajo para lograr el ejercicio. Aquí debo señalar dos cosas. Este es un ejercicio en el cual hay que respirar muy bien y para lograrlo hay que tratar de mantener la cabeza lo más alto posible para no sufrir luego de un dolor de cabeza que es muy común en este ejercicio cuando no se respira bien y cuando se mantiene la cabeza mucho rato boca abajo. Lo otro que debo decir es que este ejercicio, si nosotros vamos a trabajar bien el femoral, tenemos que tratar de lograr que el asiento de los pies nunca se mueva del sitio. Mucha gente trabaja esto de manera muy corta y entonces al hacerlo muy corto, él se rueda y viene a dar hasta los gemelos. Entonces debemos tratar de ajustarlo para que el mueble se mantenga detrás del talón. Por otro lado, otra cosa importante es trabajar con poco peso. Es mejor ir trabajando de manera progresiva los pesos. Comenzar con un peso suave para calentar el músculo y luego aumentar la carga debidamente. Entonces vamos a hacerlo para que lo veamos mejor en detalle. Entonces nos recostamos, tratamos de que los huesos de la cadera coincidan con la parte más alta del asiento. Tiene unos agarres en la parte de abajo, lo tomamos y entonces subimos. Fíjense que cuando subimos el pie debemos tratar de que no lleguemos hasta arriba, porque si no vamos a descansar dos veces. Aquí hay que recordar el principio de tensión constante. El momento de descanso es en la parte de abajo solamente. Si descanso aquí y luego me vengo hasta aquí, aquí también hay un descanso. No debe ser, debo quedarme en tensión en este punto. Bajo y subo, bajo y subo. Así hay tensión constante. De la otra forma no la hay. Entonces tomamos aire en la parte donde descansamos, exhalamos el aire, hacemos el movimiento y cuando vamos en su parte negativa expiramos, soltamos el aire. Entonces hago el movimiento completo. Debemos hacer igual para las chicas, de 8 a 12 repeticiones, para los chicos de 10 a 15 repeticiones. Recuerden mantener la cabeza lo más alto posible y no olvidar respirar bien si no queremos que nos duela la cabeza. Continuando entonces con la rutina del principiante, vamos a iniciar el grupo de los músculos pequeños. Les recuerdo, músculos pequeños son hombro, bíceps y tríceps. Y dejamos para momentos especiales, días especiales, el entrenamiento del antebrazo. En este momento vamos a trabajar el músculo de los hombros, específicamente los deltoides, con el ejercicio que, si se quiere, es el más fundamental de los hombros, como lo es el press militar o lo que se conoce como trasnuca. En este ejercicio lo más importante a recordar es que cuando hagamos el movimiento tratemos de que la barra no pase hacia abajo del cuello. Mucha gente cuando hace el movimiento agacha la cabeza y trata de meterse como forzando el músculo y meterlo hasta el cuello. No es necesario, el movimiento es solo hasta acá. Así conservamos, respetamos el principio de la tensión constante y no lesionamos los hombros. Esto también sucede muchísimo cuando vamos a hacer el de espalda, los jalones, que también lo llaman jalones trasnuca. Es un error pasar la barra por detrás del cuello y metérsela hacia atrás. Vamos a realizarlo para que podamos verlo en mejor forma. Entonces tratamos de sentarnos, ajustamos el asiento para nuestra altura. La medida se toma de acuerdo a que cuando estemos en movimiento quedemos en 45 grados. Si hacemos el movimiento con los brazos muy abiertos o con los brazos muy cerrados, estamos involucrando otros músculos y no debemos involucrar otros músculos. Recordemos que en el fisiculturismo nosotros buscamos concentrar el ejercicio en el músculo que estamos trabajando. En este caso, con 45 grados entre el brazo y el antebrazo es suficiente. Y la tensión constante no la perdemos bajando hacia abajo, sino que nos quedamos arriba. Voy a realizarlo. Subimos, ¿verdad? Y bajamos
hasta la parte superior de la cabeza. ¿Qué sería lo incorrecto? Hacer esto, bajar la cabeza y tratar de meterla en el cuello. Esto es incorrecto, daña los hombros y no está trabajando correctamente el músculo. Entonces, lo hacemos. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si son chicas las que están trabajando, de 8 a 12 repeticiones. Si son caballeros, de 10 a 15 repeticiones. Descansamos. Como lo he dicho en otros segmentos, quizás no lo he repetido ahora, lo hago en este momento. Debemos descansar solamente de 30 segundos a 1 minuto. Descansar más de ese lapso de tiempo es dejar que el músculo se enfríe y entonces no llevarlo al cansancio, a la congestión necesaria para lograr el trabajo como se debe hacer. Entonces este ejercicio, repito, se llama press militar con barra, mejor conocido como trasnuca. Vamos a tratar ahora de pasar al segundo ejercicio relacionado con el hombro. Acabamos de hacer el press militar, pero trasnuca. Entonces, para que veamos la diferencia entre uno y otro, vamos a seguir trabajando con la máquina, con este banco, pero vamos a hacer el frontal. Es importante saber que cuando trabajamos trasnuca, estamos trabajando el deltoide de una forma, y cuando lo trabajamos de manera frontal, seguimos trabajando el deltoide en otro ángulo. Son dos ejercicios distintos y benefician de manera distinta el músculo. Entonces, con las mismas indicaciones del anterior, solo que tiene un nombre distinto. A diferencia del trasnuca, nosotros tratamos de que los codos hagan un ángulo de 90 grados entre el brazo y el antebrazo, pero los codos van hacia afuera. Este es el movimiento. Recuerden, estoy hablando del movimiento trasnuca, que vuelvo y repito, no debe pasar del borde superior de la cabeza hacia el cuello. Ahora, cuando voy a realizar el press militar frontal, la medida es diferente. Trasnuca lo agarramos acá abierto, mientras que cuando vamos a trabajar el frontal, tomamos la barra un poquito más ancho que nuestros propios hombros. Nos sentamos bien y el codo, en vez de ir hacia afuera, va hacia el frente. Entonces vamos a hacerlo para que puedan notar la diferencia. Voy a hacer primero el press militar trasnuca. Sería así. Sería así. Mientras que si voy a realizar el press militar frontal, me vengo más hacia el centro, más claro no lo puedo hacer, ancho de los hombros, y miren cómo los codos van hacia el frente. Paso la barbilla y voy hacia arriba. Paso la barbilla y voy hacia arriba. Recuerden, no debemos cargar sobre el codo el peso, sino que paso la barbilla y hacia arriba. Paso la barbilla y hacia arriba. Igual, 4 series de 12 a 15 repeticiones para los caballeros y de 8 a 12 para las damas. Una cosa que explica la realidad de este movimiento es que, fíjense, para hacer el premilitar trasnuca, fíjense que están hechos estos topes, la parte superior, mientras que para hacer el frontal existe este. Cuando yo termino, coloco aquí, termino, descanso, mis 30 segundos, mi minuto, y lo puedo sacar de aquí, hacia arriba. Entonces ya tenemos la diferencia entre el trasnuca y el frontal. Son dos músculos totalmente, son el mismo músculo, que estamos hablando de los deltoides, pero estamos hablando de ángulos diferentes. En este ejercicio es importante mantener la espalda bien pegada al asiento para no sufrir de lesiones y trabajar con aumentos progresivos de la carga. ¿Por qué? Porque son músculos pequeños, tendones pequeños, que tenemos que ir calentando y preparando para ir aumentando los pesos. Perfecto.